Primera de Corintios 15:51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Continuamos con la serie Parábolas en lenguaje secreto, hoy el misterio transformado. Liliana, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, para mí también es una bendición otra vez estar compartiendo con ustedes. Un abrazo muy especial a todos. Bien, Liliana, ¿cómo debemos entender esa transformación de la que habla el apóstol Pablo? Cuando nosotros estamos leyendo Primera de Corintios 51, que nos encontramos con ese misterio de ser transformados, realmente a mí me llama la atención que no en tantos años de servirle al Padre, no, nunca me había centrado en el tema de cómo íbamos a ser transformados. O sea, aceptábamos que íbamos a ser transformados, pero la pregunta es cómo transformados de qué a qué. ¿Transformados en qué? ¿Transformado el corazón o transformado qué? Y eso es lo que yo quiero que descubramos hoy. Comencemos entonces, Gerardo, leyendo Primera de Corintios 15:51 para que podamos entender el contexto. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no es que hay un momento, en el momento en que este evento se dé, hay creyentes acá en la tierra que son los transformados o que seremos si nos toca a nosotros ese tiempo. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entender este pasaje hoy en día con lo que estamos viviendo nos llena a nosotros de esperanza, de saber que nosotros tenemos un futuro que ni siquiera nos hemos soñado. Fíjense, solo para comenzar, algo que es muy importante. Nos dice que seremos transformados de la misma manera que los que han resucitado. Así que estamos hablando dice, de la última trompeta. Estamos hablando ya al final de los tiempos y nos dice tan claro que lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Así que vamos a entrar en el tema desde la misma creación para que entendamos esa transformación. También Primera de Tesalonicenses 4:15 nos dice: por lo cual os decimos en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este que es un tema que ya hemos tratado en otros programas. Sabemos que somos levantados al aire solo para ser transformados, pero descendemos con Yeshua aquí a la tierra a reinar en el milenio junto con los que han resucitado, con todos los muertos en Cristo, con los muertos en Yeshua. Ahora, ¿seremos transformados en qué? Aquí es donde yo quiero que centremos este programa en especial. Para poder entender en qué nos vamos a transformar, tenemos que entender cómo fuimos creados.
Nosotros fuimos creados como seres de luz. ¿Por qué lo sabemos? Primera de Juan 1:5 que nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. Es decir, el Eterno es luz. Primera cosa muy importante de recordar. También es muy importante de recordar que en el primer día de la creación fue la luz. ¿Y la luz es quién? La luz es Yeshua, que salió del Padre. Yeshua mismo lo dijo, yo de mi Padre he salido. Así que Yeshua sale del Padre como la luz del primer día. Pero como nosotros somos parte tan fundamental de esa creación, en Génesis 1:26 no, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay un punto que es clave. Si el Eterno es luz, si Yeshua es la luz del primer día, nosotros fuimos creados como seres de luz, conforme a la imagen y semejanza del Eterno. Así que esto ¿cómo lo podemos probar? ¿Cómo podemos probar que nosotros éramos seres de luz? Nosotros entendemos desde el principio que hubo un cambio fundamental en Adán y Eva después de que ellos pecaron en Génesis 3:2, donde está toda la tentación del enemigo, la tentación de la serpiente. ¿Por qué sabemos que hubo un cambio? Porque después del pecado nos dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, fíjense, la pregunta que tenemos que hacer aquí es, si ya habían sido creados, ¿por qué hasta ahora se dan cuenta que ellos estaban desnudos? Nosotros tenemos que entender aquí que ellos perdieron esa cualidad, como pudiéramos llamarlo, de ser esos seres de luz. Ellos no tenían puestas, digamos, como sus vestiduras de luz y ellos no se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Esa luz que los rodeaba se apagó. Ese es un punto muy importante. Fíjense que el mismo Eterno reconoce que algo pasó y pecaron por la respuesta que ellos dieron inmediatamente, porque el Eterno les había advertido que ellos no podían conocer el mal. Recuerdan que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos aceptan tomar del fruto y la consecuencia de todo eso fue perder esa condición en la que habíamos sido creados como seres de luz. Ahora, cuando nosotros estamos siguiendo todo el plan del Eterno en las Escrituras, ya vemos que después de Yeshua, por ejemplo, el templo, que era el sitio de unión entre el Eterno y su pueblo, ya el templo iba a ser destruido, anunciado por Yeshua, cumplido en el año 70. Pero después que nos dice Yeshua que nosotros, el cuerpo nuestro, es ahora el templo del Espíritu Santo. En el nuevo pacto, el templo somos nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que hay una diferencia grande entre la estructura, digamos, física que tenemos hoy y la estructura física con la que fuimos nosotros creados. Cuando nosotros vemos la revelación, por ejemplo, de Yeshua a través de las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que el Yeshua que se hizo hombre, que era un hombre, digamos, común físicamente, que él se movía, que tenía hambre, que sudó gotas de sangre pensando en lo que venía. O sea, era una persona como nosotros en el sentido físico. Pero nosotros nos damos cuenta que Yeshua se nos revela al final, se nos revela con su imagen celestial con la que va a regresar. Nosotros no podemos esperar que vamos a ver a Yeshua
tal como lo hemos imaginado, digamos, a través de las películas o a través de las series que hemos visto. Él mismo nos dijo, y por ejemplo, en Apocalipsis 1:13, dice que venía vestido, se le reveló a Juan vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, con el cinto de oro en el pecho, la cabeza y los cabellos blancos como blanca lana, los pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, ya ustedes pueden leer todo el texto y es una aparición gloriosa, diferente al Yeshua que nosotros vimos. También a los profetas se les permitió verlo diferente. Ezequiel, por ejemplo, en 1:26 y 27, lo ve como bronce refulgente, como apariencia de fuego, como dice del aspecto de los lomos para arriba y de los lomos hacia abajo parecía fuego y tenía un resplandor alrededor. Es una visión que tuvo Ezequiel y la visión es también una visión celestial. Daniel, en Daniel 10:5 es exactamente lo mismo. Su cuerpo como de berilo, su rostro como relámpago, los ojos como antorcha de fuego. O sea, nosotros podemos verlo a través de todo esto, que no era la imagen que nosotros estamos acostumbrados a pensar que estuvo Jesús acá. Ahora, pero dice la palabra que nosotros, ya el resto de la creación, fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán después del pecado. ¿Dónde dice Génesis 5:3? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Fíjese, ya no hay imagen y semejanza del Eterno como fue al principio, y no hay imagen y semejanza de Adán, y su nombre se llamó Set. Ya ellos empiezan a ser seres como nosotros, porque ya esa luz eterna se había apagado. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que en el Tanakh o en el Antiguo Testamento, nosotros vemos hechos sobrenaturales que hoy no vemos. Por ejemplo, vemos a Enoc desaparecer vivo, ser llevado por el Eterno vivo. Vemos a Elías también subir al cielo en un torbellino. Nosotros vemos todos los milagros y las cosas sobrenaturales que podemos encontrar en las Escrituras, como por ejemplo cuando Elías golpea las aguas con el manto y las aguas del Jordán se apartan a uno y otro lado. Vemos también cuando pueden sanar manantiales de agua con la sal únicamente. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, cuando el rey de Siria está persiguiendo a Eliseo, como Eliseo tiene una visión del ejército celestial. Había una posibilidad todavía, aunque tuvieran el mismo cuerpo nuestro, pero había una posibilidad todavía de tener esa visión de todas estas figuras celestiales. Ellos estaban acostumbrados a verla. Nosotros vemos la aparición, por ejemplo, de Yeshua como el ángel de Yahweh, y ellos reconocer que es el ángel de Yahweh, pero saber que era alguien completamente diferente a ellos en la esencia. Vimos también el caso de Agar, por ejemplo, donde se encuentra con Yeshua y Yeshua le muestra, le hace ver una fuente y aparece una fuente donde da a beber, no era simplemente una ilusión. Por eso nosotros tenemos que pensar que esa transformación nuestra, esa transformación va a ser recuperar lo que el Eterno nos había dado en la creación original. O sea, porque ya la recuperación es total, por eso es que ya empieza y termina el texto diciéndonos que ya vamos a ser inmortales, ya no vamos, sorbida está la muerte en victoria, ya nosotros no volvemos a morir. Esa es la transformación, volvemos a ser esos seres de luz. Excelente. Liliana, ¿por qué en la actualidad no vemos hechos sobrenaturales como los que presenta el Antiguo Testamento? Exactamente. Eso
tiene una causa, porque si nosotros tenemos el mismo, digamos que la misma estructura física que tenían los profetas y que tenían en el Antiguo Testamento, porque ya todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán, pues ¿por qué ellos sí podían ver estos hechos que acabamos de relatar y nosotros no? El problema con nosotros es muy fácil de entender, sobre todo hoy. No lo entendíamos hace unos años, pero hoy sí nosotros podemos entender por qué nosotros hemos dejado de ver los hechos sobrenaturales. ¿Por qué no podemos ver esos ejércitos en los aires? ¿Por qué no podemos ver esas figuras celestiales? Y el problema se centra alrededor dijimos que nosotros hoy éramos el templo del Espíritu Santo, que el cuerpo nuestro es el templo, pero por otra parte nosotros sabemos que estamos en medio de la batalla de las simientes y el enemigo conoce que el objetivo es profanar el templo para que nosotros perdamos la conexión con el Eterno. El enemigo es el que ha venido trabajando, pero muy fuertemente, en causar una alteración muy profunda en el cuerpo nuestro. Fíjense que el mismo Yeshua en Mateo 24:36 nos advirtió que en los tiempos finales, el día y la hora en que él regresaría, dice que nadie lo sabría, pero que sería como en los días de Noé y que así sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué es importante este dato? Porque recordemos que en el diluvio, el pecado que más abundó, aparte de toda la maldad que había, era la alteración genética de la humanidad. Recuerden que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Viene todo el tema de los nefilín, el tema de los gigantes, y toda esa alteración comienza desde esa época. Pero definitivamente cuando nosotros reconocemos que aún ahora, aunque no tengamos esa luz, nosotros todavía conservamos el ADN que el Padre nos dio. Entonces ahí es donde reconocemos cómo ha sido la batalla del enemigo para poder causar un cambio muy, muy profundo en los seres humanos. Fíjense que cuando yo quiero invitarlos a que ustedes de su cuenta investiguen un poco en qué consiste el ADN, porque hoy es muy especial. Pero voy a darles 4 datos muy interesantes. Hay 4 ácidos nucleicos que se encuentran en el ADN, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estos están situados cada 10 ácidos, cada 5 ácidos, cada 6 ácidos, cada 5 ácidos. Yo sé que esto suena confuso, pero si ustedes buscan la información lo van a entender. ¿Qué es lo que podemos nosotros concluir de allí que es tan hermoso? Que ese 10, 5, 6, 5 nos representa en los valores de las letras hebreas el nombre de Yud Hei Bab Hei. O sea, nosotros sí conservamos el ADN que el Eterno nos dio. Que la luz se apagó, sí. Que nosotros no tenemos la misma estructura que fue hecha, que la vamos a tener en el futuro, sí. Pero nosotros tenemos la misma estructura genética que el Eterno nos dio porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. 10, 6, 5, 6, ustedes lo van a encontrar en todo lo que ustedes puedan leer al respecto. Ahora, entonces, ¿qué ha hecho el enemigo durante todos estos años? Como nosotros somos el templo, tenemos el ADN del Eterno, que es lo que ha querido alterar ese ADN. ¿Y lo ha hecho cómo? Lo ha hecho a través de los alimentos, ustedes saben que los alimentos hoy no son los mismos de hace muchos años, han sido alterados a través de enfermedades que no son espontáneas, que han sido traídas a través de elementos que han sido puestos dentro del cuerpo nuestro, aún sin que supiéramos, pero que nos han ido cambiando y nos han ido enfermando al mismo tiempo.
Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos la fuerza de los medios incitando a la gente, por ejemplo, a que consuma cannabis, a que consuma todo esto, y la gente cree que ya como que ya está aceptado y finalmente empieza a dañar y a dañar y a dañar su cuerpo de una manera que cada vez se va haciendo más difícil la conexión con el Todopoderoso. Fíjense que el Eterno, por ejemplo, ordena en Levítico 19 que no se pueden mezclar las semillas, y nosotros hoy tenemos prácticamente todas las semillas adulteradas e unidas unas con otras. Nosotros podemos ver cómo en el ser humano hoy la glándula pineal, si ustedes preguntan con cualquier médico, hacia los 11 o 12 años queda calcificada. Y queda calcificada por elementos externos. Ahora nosotros podemos, si nosotros vamos entendiendo todo esto, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a buscar elementos que sean más saludables para el cuerpo y vamos a tener mejor conexión con el Eterno. Esto parece que, porque nunca aprendimos que eso fuera importante en la relación con el Padre. Pero cuando nosotros nos vamos dando cuenta que se nos ha atrofiado, por ejemplo, la glándula pineal con fluoruro, con mercurio, con todo esto, cuando nosotros nos damos cuenta que se nos ha quitado también del entorno nuestro, lo saludable, todas las plantas que nos había puesto el Creador. Cuando nosotros entendemos que el cuerpo humano tiene un porcentaje de agua muy, muy alto. Ustedes lo pueden también buscar y sería un tema muy interesante para buscar por internet. Nos damos cuenta que por los experimentos que se están haciendo hoy, el agua, la estructura del agua cambia de acuerdo al lenguaje que se esté utilizando. Cuando hay un lenguaje muy agresivo y muy fuerte, la estructura molecular del agua se altera. Nosotros que estamos recibiendo hoy, nosotros estamos recibiendo mensajes muy fuertes. Pongan el caso de los niños. ¿Qué están haciendo los niños desde tan pequeños? En los juegos de violencia, en los juegos electrónicos que son de violencia, de matar, de destruir. O sea, lo que ellos están recibiendo y el impacto que está teniendo en sus cuerpos es muy importante. Nos han quitado también, por ejemplo, los beneficios del sol. Nosotros podemos ver cuánto se ha demonizado que el sol, que si es todo en exceso causa daño, pero las cosas tienen un fundamento y tienen una razón de ser. Cuando nosotros empezamos a encontrar los beneficios del sol, como la que fuente de vitamina D, como el que maneja el estrés de una manera extraordinaria, que elimina la depresión, que es algo que refuerza el sistema inmunológico en general, que nos ayuda a pensar con claridad. Todo esto nosotros vemos por qué se nos ha ido quitando todas esas fuentes, todos esos recursos que nos llevaban a tener una capacidad de conexión con el Padre muchísimo mayor. Cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de la importancia de la música o nos relaja y quita el estrés y nos edifica o nos destruye. Analicen la música hoy. Las palabras son violentas, vulgares, son fuertes. O sea, el impacto que nosotros estamos recibiendo es absolutamente importante. Entonces, toda esa manipulación externa, ¿qué es lo que ha hecho? Toda esta manipulación, y aquí pudiéramos seguir una lista interminable de cosas. Lo importante es que ustedes entiendan, en primer lugar, que aún conservamos ese ADN del Eterno y tenemos que cuidarlo, que para mejor conexión con el Eterno, la vida tiene que ser más saludable. Nosotros en alguna forma lo entendíamos. Fíjense que es hermoso hoy entender que cuando nosotros llegamos como creyentes a la iglesia,
¿Qué fue lo primero que los pastores nos insistieron? Que nos alejáramos del mundo, del licor, de las drogas, de todo. O sea, sin tocar el tema realmente, sí se estaba llevando a que se cuidara el templo de una manera especial. Deje el cigarrillo, deje la droga, deje el licor, deje todo esto. Porque eso tenía no solamente un impacto físico, tiene un impacto en la relación con el Eterno. Entonces, es muy importante que nosotros en este tiempo nos demos cuenta, busquemos información, volvamos a escuchar alabanza, volvamos a escuchar música suave, pero música de alabanza al Padre que sea suave, que vuelva otra vez a darnos una estructura física que nos permita conectarnos con el Eterno, que siempre nos ha dicho que entremos por sus puertas con acción de gracias. Nosotros tenemos que buscar todos esos recursos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, otro recurso que es muy importante, que es el contacto a tierra. Nosotros hemos perdido el contacto a tierra, siempre llevamos zapatos. ¿Qué pasa? Busquen qué pasa con las energías del cuerpo, qué pasa con las energías de la tierra. Cuando nosotros vemos una persona que está muy, muy alterada a nivel emocional, póngala 10 minutos, 15 minutos descalzo sobre tierra, sin nada de concretos ni nada, tierra, y vamos a ver el cambio tan impactante que tiene. Hay muchísima información que ustedes pueden buscar. Ahí entonces podemos nosotros resumir todo esto, porque claro que por el tiempo ha sido muy rápido, pero podemos resumir todo esto en descifrar entonces el misterio de Primera de Corintios 15, que dice el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, en la séptima trompeta, alrededor de que se vaya a sonar la séptima trompeta. Y entonces, ¿qué leímos al principio? Que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. O sea, nosotros vamos a regresar a esa creación, no solamente a la creación de la tierra tan hermosa, sino de nosotros mismos. Y vamos a ser esos seres inmortales que con el Eterno en la Nueva Jerusalén vamos a disfrutar de la presencia de Él por los siglos de los siglos. ¿Y qué más nos tendrá reservado el Padre? Bien, Ileana, continuaremos con el estudio del lenguaje secreto de las parábolas en los misterios. Lo continuaremos y los animo a que sigan con nosotros. Shalom, shalom para todos. Shalom, muchas bendiciones. Shalom. Debemos recordar siempre lo escrito en 1 Corintios 15, 53 y 54, que nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.